Buenas a todos, a ver, os explico. El vídeo pues lo he empezado un poco por el medio, pero bueno, el tema es que se han estropeado los retenes que van aquí en el pistón trasero del freno trasero del mi Nissan Terrano. Y en el anterior vídeo que os hice, hay gente que me ha dicho que no ha podido ver el sentido, ya hace tiempo que colgué el vídeo, de la reparación, de la reconstrucción de los pistones traseros de freno para reconstruirlos, recondicionarlos o reconstruirlos, como queráis llamarle. Yo lo que hice ya lo he limpiado con un poco de gasolina, porque como veis está todo bastante brillante, pero es porque mirad, no sé si podréis ver una parte de aquí de dentro, no sé si lo veréis, a ver si no ¿lo veis? Está bastante brilloso y es porque se perdía líquido de frenos. Y el tema es el siguiente. Mirad. ¿Veis este? No sé si podréis apreciar. Sí, mirad. ¿No veis cómo se fueron las pequeñas grietas? Pues esa es la causa de que se salga líquido. Y en el otro pistón, en el otro, aquí tengo el otro, que yo ya lo he metido en gasolina, eso también os lo digo. Mirad, ¿no veis cómo está? Como unas pequeñas grietas. Yo ya tengo aquí, digamos que me adelanté en ese sentido, unas juntas nuevas. No sé si veis. Estas son las nuevas. Que hay kit de reacondicionamiento que podéis comprar. Yo por suerte, bueno, ya las tenía por previsión, porque siempre es bueno tener, al tener varios coches, siempre es recomendable tener. Y voy a intentar explicaros estas. Es tan simple como sustituir esta goma, a ver, este retén lo limpiamos bien y lo sustituimos por el nuevo. A ver si os lo puedo grabar y así lo podréis tener para, bueno, para el próximo. Pero como veis, ya veis, está todo muy brillante. Yo lo que he estado es dándole un poco con gasolina, algo desengrasante para poder quitar, porque lo que es el cilindro entero, mirad cómo han quedado las pinzas de freno. Babeadas enteras de líquido de frenos. Y claro, pues ¿no veis que brilla? Pues es eso, el líquido de frenos, que tengo todavía que limpiarlas, pero en principio lo primero que voy a hacer es reconstruir el cilindro de freno trasero y después ya seguiré haciendo la limpieza de las pastillas. Bueno, no sé si lo podréis ver. Aquí tenemos el cilindro y aquí tengo los nuevos retenes. No sé si los podréis ver, pero bueno, aquí están los nuevos sellos. Y es muy simple. A ver, voy a guardar esto aquí. Cogéis este, no sé si lo podréis ver, ¿eh? Con un destornillador finito, cogéis para recondicionarlo. Metemos, porque ya no borduela. Ahí, ¿veis? Cogemos. Ya está extraído. Bueno, se me ha ido aquí. Vale. Este es el pequeño. Perfecto. Pues mira. Sí. ¿Veis el nuevo, no? Pues es tan simple como coger. Este es muy grande. Tengo dos modelos. A ver. ¿Dónde está el otro? Sí. Pues ya os digo, es tan simple como coger esto, la goma nueva, la metemos dentro y listo. Ya tenemos montado uno y ahora es el otro. Mira, aquí tenemos el muelle. Lleva aquí un pequeño émbolo, una pequeña barrita para frenar en medio. Lo colocamos en el sitio. A ver, que no resiste, pero bueno. Ya está. Y con un destornillador cogemos, colocamos aquí y aquí cogemos y vamos girando poco a poco sin
infrayar la goma. Tiramos un poco, si nos deja, para que vaya entrando la goma en el sitio justo. Volvemos a girar otro poco, porque no nos deja. Si no, cuando la goma está dentro, ¿veis? Ya está la goma dentro. Presionamos un poco, a ver, que no se nos salga el otro. ¿Veis? Ya está dentro, ¿no? Vale, ahora extraemos un poco. Si tenéis un espigo del oro, cogedlas. Extraemos un poco aquí. Y este, que es el exterior, que ahora de vuelta a desmontar para que pudierais verlo cómo queda. Porque en mi anterior vídeo hubo gente que me dijo que no se veía nada, cómo se hacía el montaje. Espero que en este os haya quedado claro. Cogemos aquí y tiramos un poco. ¿Veis? Ya queda enfundado. Pues ahora empujamos hacia atrás. Esta la cogemos. Y ya está. Ahora mismo está sin líquido. Tengo con unos alicates de presión para que no se acabe de salir el líquido. Ya lo tenemos dentro, ¿veis? Y mira, ahí debajo, ¿veis? Por allí, por aquella zona, y se ven aquí los alicates. Podréis ver unos alicates de presión que están aquí ubicadas. Mira. A ver, para que veáis. ¿Veis? Estas son alicates de presión que, como ya tengo montado el cilindro completo, están crimpeando, mordiendo la manguera que está en la parte inferior ahí, y con ellos te evitas el que se vacíe todo el líquido de freno. Bueno, pues ya tenemos montado. Y como ya tenemos montado aquí esto, lo que vamos a hacer es hacer el montaje a la inversa de las diferentes piezas. Aquí tenemos las agujas que aguantan las pinzas de freno. Aquí tenemos parte de acá. A ver, tengo que esperar un poco, están un poco sucias, pero bueno. Lo que vamos a hacer es volver a reutilizarlas. Cogemos aquí, volvemos a posar esta aquí. Cogemos el muelle que tenemos aquí. A ver, hombre, que no resiste, pero bueno, esto es el pequeño debate que podéis tener en casa. Tampoco es que sea una pérdida ahí. Además, esto lo tenéis fácil. Mirad, si veis, esta pieza tiene postura, y para agrapar mismamente con la mano lo podéis hacer, solamente hay que hacer un poco de fuerza. Si me deja y no, pero parece que hoy está el día un poco atravesado, pero bueno, es coger y, como veis, ya está en el sitio. Y así, y para la parte contraria, que tenemos aquí el cable de freno. ¡Ay, que me caigo! Vale, tenemos aquí la otra pinza. Lo primero que debemos hacer es colocar, a ver, este es tan simple como, veis que tiene aquí un pequeño muelle. Estiramos un poco, estiramos, ya está dentro. Lo colocamos aquí, lo mismo que el otro. Ahí tiene abajo una postura. A ver, ahí. Vale, y aquí lo mismo está. Segundo. Cogemos aquí. La grapita esta que tenemos. La colocamos. La giramos y, como veis, ya está. Una parte ya está hecha. Como veis.
limpiamos un poco, no hay que ser guarro. Esta piecita es la que hace que vayas, según vamos pisando el freno o poniendo el freno de mano, estos dientes que van aquí van girando y van expandiendo para ajustar lo que es la balata a la pinza de freno. Colocamos aquí. En esta parte hacemos lo mismo. A ver. Sí. Cerramos, cogemos esta otra pieza que va aquí. Sí. Porque puñetas ahora mismo no me deja. No veis que jugar. Colocamos aquí. Cogemos el medio. Aquí. Porque parece que hoy está el día un poco atravesadito, pero bueno. Vale. Deberemos estirar. Hoy está en plan negativo, que ahora no quiero volver al sitio. Ahora ya está. Cogemos aquí. Para ir a grabar, pues quedaría así. El muellecito haciendo bastante fuerza. Y ahora nos tocará un poco las narices, la parte inferior. Pero bueno, eso es fácil, escoger aquí. Lo mismo que en la parte de arriba. Bastante fuerza. A ver, que se escapa este alicate. Preferiblemente pico del oro. Porque para hacer esto, ¿veis? Y está. En el sitio. Ya tenemos montado todo. Bueno, ya lo tenemos montado, como veis. Todo esto. Y como no estaba conforme, porque me había quedado todavía un poco sucio por aquí, he utilizado un producto de limpieza de los que todos tenemos en casa, un antigrasas. No digo marca de ninguno, eso ya es a gusto de cada uno y aparte no me corresponde a mí patrocinar a nadie en ese sentido, pero os digo, si utilizáis un producto de estos de los que tenemos todos en casa, un antigrasas, podéis utilizarlo y se limpia todo muy bien y queda limpio. Y aparte, para las pinzas es imprescindible para poder quitarles lo que es el líquido de frenos para que vuelva a coger adherencia. Y lo mismo he hecho con el tambor por dentro. Lo he limpiado bien. Bueno, por lo menos ya tiene un poco más de decencia, porque ahora mismo para conseguir lo que son recambios en
en la fecha que estamos y por la situación que estamos ahora mismo, con el puñetero bicho de los huevos, pues para conseguir algún recambio es bastante complicado y ya os digo, es una forma, si estáis muy eso, es de recondicionarlo, lo podéis hacer vosotros mismos y no os va a suponer gasto. A ver, vais a necesitar tiempo, eso por supuesto, pero bueno, ahora mismo tenemos un montón de tiempo y lo podéis hacer vosotros mismos. Yo lo que es, este es un Nissan Terrano 2 y lo que fue lo que son los sellos interiores del pistón de freno trasero, de la pinza trasera, se estropeó el sello, que como veis os tengo ahí abajo esos dos, y ese es el líquido que ha salido, claro, del tiempo que llevaba, se babeó entero y se puso hecho una mierda. Y bueno, pues como veis, si os ha gustado el vídeo de cómo reacondicionar lo que es el pistón de freno, pues os suscribís a mi canal o me podéis seguir en Twitter o Instagram y aquí en YouTube, si os gusta, le dais a la campanita o suscribís al canal. Bueno, espero que os haya gustado. Chao. Se me olvidó comentaros, es este, a ver. Para extraer el tambor, aquí cuando quitáis el disco y queda el tambor al descubierto, tenéis dos agujeros aquí. Llevan un tornillo de la 13, como este, mirad. A ver, yo tengo aquí un kit de desmontaje, pero bueno, que se me olvidó y me acordé ahora mismo. Mirad. Son tornillos de este tipo. Que ponéis una aquí y otra aquí, lleva dos agujeros. Y con una llave de la 13 de carraca le vais dando y sale el tambor hacia afuera. Es que para que lo tengáis en cuenta, para que si vos ponéis a hacerlo, para que lo tengáis más fácil, para que no tengáis que darle golpes ni nada. Bueno.